Buenas tardes. Para mí es un privilegio compartir con ustedes un tema que a todas nos atañe y es cómo fortalecer las bases bíblicas en nuestros niños para que ellos puedan soportar los embates de un mundo que es contrario a Dios. Entonces usted se preguntará, ay, pero mis hijos ya crecieron. Sí, las mías también, pero siempre hay niños en nuestra vida y nosotras que trabajamos en la iglesia tenemos una influencia, tenemos la posibilidad de influir grandemente en la vida de los niños de nuestra congregación. Y este tema es súper importante el día de hoy. ¿Por qué? Porque la realidad que viven los niños en el 2022 es muy fuerte. Ellos no solo están viviendo en un mundo en el cual hemos enfrentado y estamos enfrentando una pandemia, una situación que ha puesto estrés en muchas áreas de la vida de la familia, pero encima de todo, también ha pasado una situación en nuestras familias y es que ambos padres tienden a salir del hogar, a trabajar largas horas. Eso implica que los niños quedan en manos de otras personas y que otras personas están influyendo en su formación. No necesariamente todo eso es malo. Entiendo la situación, entendemos el contexto, pero sí tenemos que abrir los ojos a entender que ahora los padres muchas veces no tienen tanto tiempo con sus hijos como hubiésemos deseado, ¿cierto? ¿Quiénes están influyendo en los niños? ¿Qué voces están tocando la vida de nuestros niños? Pues maestros, pues aquellos que están en quizás un preescolar, etcétera, asistentes, ayudantes, pero también en el hogar a veces abuelitos, a veces tíos o tías, a veces una niñera, una persona contratada para supervisar y cuidar de los niños. Esas son las voces, pero ahora hay una voz muy poderosa y es la voz tecnológica. Nuestros niños a edades cada vez más tempranas tienen acceso a teléfonos celulares en los cuales pueden encontrar todo tipo de información. Y eso está influyendo en ellos, está formando su carácter. Entonces nosotros, como padres, como personas adultas que nos importan ellos, debemos de pensar seriamente acerca de este tema. Este tema para mí está anclado en Mateo 7, los versículos 24 al 27. Seguro ustedes todas recordarán la famosa historia del hombre sabio versus el hombre necio. Jesús hablando en el Sermón del Monte, este es el finale, este es el punto final del Sermón del Monte. Y Jesús en ese final les dice que la persona que oye las palabras de Jesús y las pone en práctica, las hace, ese será comparado con un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca, sobre un fundamento tan fuerte que cuando vino la tormenta, vino la lluvia, vino el viento, esa casa no cayó. Pero hace el contraste con el hombre necio. Construyó su casa sobre la arena. Y cuando vino la tormenta, esa casa tuvo gran destrucción. ¿Quién es el hombre necio? El que oye las palabras de Jesús, pero no las hace. Esto es muy serio, hermanas. ¿Por qué? Porque quizás nosotros creemos que con nuestros niños es suficiente que ellos escuchen la palabra de Jesús, que ellos escuchen acerca de la Biblia, que ellos escuchen historias de la Biblia. Pero vamos a darnos cuenta de que esto no es suficiente. ¿Por qué? En primer lugar, quiero aclarar que los papás, mamá y papá, son los principales responsables de formar a sus hijos en los fundamentos bíblicos.
Papá y mamá, nosotros no podemos delegarle a nadie más esa responsabilidad hermosa que Dios nos dio. Ahora, que hay otras personas que nos ayuden, gracias a Dios. Y la iglesia debe ser una de ellas. Definitivamente, la iglesia debe ser una de ellas. Pero sí, papá y mamá son los principales llamados a poner cimientos bíblicos. Cuando construimos una casa, el cimiento es tremendamente importante porque es lo que va a sostener a la casa cuando la casa reciba embates de cualquier tipo. Sean estos un temblor fuerte, un terremoto, sean estos lluvias y vientos huracanados, el cimiento sostiene la casa. Entonces, en la vida de los niños, las palabras de Jesús son esos cimientos, pero no es solamente conocer y haberlos escuchado, es vivirlos en la vida diaria. Eso es lo que da el fundamento que sostiene en medio de las tormentas. Eso habla de dos cosas, que tenemos que enseñar los textos bíblicos, lo que dice la Biblia, las historias, los principios de la Biblia, y tenemos que, por otro lado, como padres, como personas que influimos en los niños, tenemos que vivir esos principios para que para nuestros niños tengan ese efecto fuerte y ellos puedan entender que no es nada más conocimiento intelectual, sino que es cambio de vida lo que hace la diferencia. Perfecto, entonces estamos hablando de cimientos. Los cimientos hay que irlos construyendo desde que el niño está en el vientre. Y cuando nace seguimos adelante construyendo cimientos. ¿Cómo lo hacemos? Estudiando la Biblia con ellos, con detenimiento, con cuidado, notando palabras, notando frases, notando oraciones, enseñándoles que nosotros somos investigadores de la verdad de Dios. Entonces, desde muy pequeñitos debemos enseñarles a ser como, yo no sé cómo se llaman, pero oficiales de investigación. Nosotros debemos de hacer eso con la Biblia. Y por ejemplo, usted muy temprano en la vida le puede enseñar a su hijo o a ese niño en el cual usted está influyendo a detectar de quiénes se habla en el pasaje, qué se dice en el pasaje, o sea, qué eventos pasan, dónde ocurre y cuándo. Yo he llamado a estas 4 preguntas las preguntas del reportero, porque un reportero que llega a la escena de un accidente o de cualquier evento va a responder esas 4 preguntas, porque cuando hace el informe para el noticiero, tiene que dar información básica. Cuando nosotros entramos al pasaje con esas preguntas en la mente, vamos a sacar lo que de verdad el texto dice. Y una vez que hemos respondido quiénes están ahí, qué pasó, dónde ocurrió, cuándo ocurrió, nosotros podemos hacer otra pregunta, que es ¿por qué ocurrió? ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué esta persona está en el texto? ¿Por qué tenían tales costumbres? Uno bombardea el texto con preguntas, porque esas preguntas respondidas son las que nos ayudan a aclarar el significado del texto. Entonces los niños necesitan llegar a comprender lo que el texto significa. Eso es lo que a los adultos nos gusta ponerles nombres un poquito más sofisticados, que se llama interpretación o hermenéutica, que es comprender el significado correcto del texto original. Estoy mencionando esto nada más, pero lo más importante es ahora llevar al niño a aplicar los principios que vamos a ir sacando de nuestro estudio de la Biblia. ¿Qué les estoy recomendando, papás? Que todos los días puedan ustedes tener un tiempo con sus niños enseñando la palabra, enseñando el texto bíblico, pero en un contexto de amor, de respeto, de que todos necesitamos este tiempo porque es nuestro tiempo de alimentar la parte espiritual. Pero aparte de eso, ellos tienen que estar viendo
que sus papás viven esos principios en la vida diaria. Que si en la Biblia estudiamos que hay que amar al prójimo, que entonces ese vecino que no tiene trabajo y que no tiene que comer, nosotros por lo menos aportamos, sonreímos, oramos por esa persona y que el hijo se dé cuenta que a nosotros nos importa nuestro prójimo. ¿Me explico? Son las dos cosas, estudiar la Biblia y vivirla. Ahora, muy rápidamente, otras cosas que considero sumamente importante para que los niños tengan esos cimientos que los sostengan en un mundo que va contrario a Dios, es que usted en su casa, en su hogar, que vaya creando un ambiente en el cual los amigos de sus hijos se sientan cómodos, donde usted pueda conocer a esas personas, saber qué tipo de amigos son, ayudar y guiar a sus niños, a sus hijos, para saber elegir a amigos leales, amigos que también aman a Jesús y que esas amistades sean fuertes y firmes porque en el resto de la vida van a necesitar amigos así. Amén. También abramos espacios de servicio para los niños desde que ellos son pequeños, que puedan colaborar en la iglesia, que puedan colaborar en la comunidad, que ayuden al necesitado. Seamos parte nosotros los adultos de abrirles puertas de servicio a los niños desde que ellos son muy pequeños. Otra cosa importantísima, hermanos, que en nuestros hogares la oración sea tan natural como respirar. Que hablemos con Dios naturalmente, sin grandes palabrerías y protocolos, sino naturalmente con respeto, reconociendo el poder de Dios, que solo Él puede cambiar la situación. Y hagámoslo frecuentemente y siempre démosle la gloria a Dios, pero que los niños aprendan a hablar con Dios, porque papá y mamá lo hacen frecuentemente, los tíos, los abuelos, hablan con Dios. Es parte normal de la vida, es como respirar. Otra cosa, necesitamos crear espacios de diálogo con nuestros hijos, crear esos lugares donde ellos puedan hablar, conversar con nosotros, contarnos lo que les pasó en el día. ¿Para qué? Para que podamos analizar esas situaciones a la luz de la palabra de Dios y sacar los principios bíblicos que aplican a esa situación. Esto es maravilloso, es importantísimo porque es donde los niños empiezan a darse cuenta que la Biblia tiene injerencia, tiene importancia en cada situación que se vive y tiene una respuesta. El tema se da para mucho más, pero en este momento yo quiero nada más recordarle que si usted puede influir en la vida de un niño, si usted puede ayudarle a tener bases bíblicas, cimientos firmes en su vida, usted estará haciendo una labor de gran importancia, no solo para el día a día aquí en la tierra, sino a nivel eterno. Hermanas, que el Señor nos guíe, que el Señor nos ayude, que nosotras podamos ser siervas fieles, podamos influir en la vida de los más pequeños, que para el Señor son tremendamente importantes. Y Él dice que el que les haga daño sufrirá gran pérdida, gran castigo, pero que los que podamos ayudar a un niño, vamos a recibir muchas bendiciones simplemente porque Dios ama a los niños y quiere que su fundamento sea fuerte para que los embates que vengan contra ellos no los tumben, sino que sean como esa casa fundada sobre la roca, fundada sobre las palabras de Jesucristo y viviendo las palabras de Jesucristo en su vida diaria. Que Dios las bendiga en gran manera.